completo. Ahí va. Una fuerza, dos fuerzas y volumen. La verde se llama, perdón, a ver, es así, presión intraventricular, y esto está dado por precarga más inotropismo. La azul, ¿cómo se llama? Postcarga. ¿Qué otro nombre tiene? Periférica. Atención, si es resistencia periférica es ventrículo izquierdo, y si es resistencia pulmonar sobre el ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Quién tiene más resistencia? ¿El pulmón o la periferia? La periferia. Y esto lo podemos discutir simplemente escribiendo 8 sobre pi, largo, viscosidad y el radio. El largo en la trayectoria de los pulmones es más corta que al resto del cuerpo, por lo tanto, inmediatamente la resistencia, si este numerito es mayor, la resistencia es mayor. Y si ese numerito, independiente de lo que valga, es menor, la resistencia es menor. ¿Por qué? Porque está en el numerador. Por lo tanto, las flechas van para el mismo lado. Ya, entonces, ¿cuál es el factor más relevante que hay que tener a consideración para la postcarga? El radio de los vasos sanguíneos. Ya, ¿de qué depende la contractibilidad miocárdica? No escuché la pregunta. ¿De qué depende la contractibilidad miocárdica? ¿Y de qué depende el inotropismo? De los miocitos y de qué más? ¿Qué estímulo está sobre los miocitos para aumentar el inotropismo? Noradrenalina. Por lo tanto, la noradrenalina aumenta el inotropismo. Y la adrenalina también. Cualquiera de los dos. Pero atención, ojo con la pregunta. ¿De qué depende la contractibilidad miocárdica? No me dejen colgar de la precarga. ¿Sí? Esta de aquí es otra cosa. Esta es la fuerza que le va a ganar a la postcarga. Y uno de los componentes de esa fuerza es el inotropismo. El otro componente es la precarga. No, hay que tenerlos claros. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Ahora, la noradrenalina es el sistema simpático y la adrenalina es un sistema de estrés mayor. La adrenalina la libera la glándula suprarrenal. Cuando tú estás por esa cuestión de que vayas a luchar por vivir o vayas a arrancar porque estás desesperado, porque viene un perro, porque viene un dinosaurio, y los dinosaurios no existen, ahora sí, pero yo lo veo, estoy con un brote psicótico. ¿Sí? Esa persona está con un exceso de las dos. Pero en realidad, cuando uno está estresado, habitualmente, esta es la que prima todos los días. Si tú quieres pegar un carrerón ahí para ganar el metro porque me tuvo una llamada importante, saliste corriendo, no era adrenalina. Ya, ¿de qué depende la precarga? La precarga
precarga? Ese sí, mira, hay una sutileza, el grado de estiramiento, pero tú para lograr el grado de estiramiento tienes que tener el llenado, es una sutileza, una es la causa de la otra. Entonces yo lo que estoy diciendo, ¿de qué depende la precarga? No, esa es la precarga. Ahora la pregunta es, ¿de qué depende la precarga? Del llenado. Y el llenado de la polémica. ¿Sí? Por eso decimos que cuando disminuye la polemia, va a disminuir la precarga, y lo más probable es que tengamos disminución en este que tenemos acá. Como este es el que le gana a la poscarga, lo más probable es que cuando tenemos una disminución de la polemia, tengamos una disminución del volumen de sístole. La que se perdió, se fue como para el lado, los perros película, hablar del perro, ¿qué lindo? ¿Se perdió, no? No. Gasto cardíaco es igual a la frecuencia por el volumen de sístole. ¿Qué le pasará a nuestro gasto cardíaco si nosotros aumentamos la noradrenalina del sistema simpático? Podría aumentar, de hecho, tratamos de que así sea. El corazón reacciona antes que los vasos sanguíneos en su totalidad, por lo tanto, mira lo que estamos diciendo. Si aumenta el tono simpático, va a aumentar el neurotropismo, ¿me siguen o no? Va a aumentar la presión intraventricular, ¿sí? Y le podemos ganar a la poscarga. Por lo tanto, podríamos por un instante estar ganando. ¿Me siguen? ¿Qué pasa con la frecuencia y el tono adrenérgico? No, así de rápido. Aumenta. Tono adrenérgico, noradrenalina, aumenta la frecuencia. Por lo tanto, la noradrenalina nos está haciendo ganar. Porque está aumentando el neurotropismo, va a aumentar el volumen de sístole, este está aumentando y la frecuencia está aumentando. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿No? El sistema simpático es como un vendedor de armas. No le interesa el bando, le interesa vender. Así que si primero le vende a los rojos y después le vende a los azules, primero los rojos ganan porque les llegaron las armas. Y después llegan los azules. ¿Qué pasa si ahora el sistema de la noradrenalina le vende noradrenalina al sistema de la poscarga? ¿Qué hace la noradrenalina sobre los vasos sanguíneos? Los contrae. Por lo tanto, ¿qué le pasa a este radio? Disminuye. ¿Y qué le pasa a la resistencia? Por lo tanto, ahora aumenta la poscarga. Y todo lo que ganamos en un principio lo empezamos a perder. Por lo tanto, se dice, si tú quieres ahora ya pegarte un carrerón y ganar gasto cardíaco, pide ayuda al sistema adrenérgico, pide ayuda al sistema noradrenérgico. Pero si tú estás en un estrés permanente, en donde todo el día le estáis pidiendo asistencia a la noradrenalina al sistema simpático, el sistema simpático no solamente se va a poner con este, sino que también empieza a ayudar a este otro. Y como este empieza a aumentar, el corazón ahora tiene que seguir haciendo más esfuerzos, no durante un rato, sino que durante todo el día, y eso hace que el corazón se enferme. Así que esto es una cuestión de tiempo. Si tú le mandaste primero el sistema de noradrenalina al corazón gana, aumenta el gasto cardíaco. Pero si esta cuestión es permanente, lo vamos a pasar mal. Dice ahí la pregunta: contractibilidad, definición, factores que modifican la relación de los conceptos de precarga y poscarga. ¿Cómo podemos
Entonces, aumentar la precarga. Aumentando la volemia. ¿Y cómo podemos aumentar la volemia? Hidratándonos más, tomando más sal. Si tenemos más sal, más sodio en la sangre, vamos a tener más volemia. ¿Cómo podemos disminuir la volemia? Deshidratando. ¿Cómo nos podemos deshidratar? Con una hemorragia. Pero deshidratémonos primero, después perdemos volemia completa. Porque deshidratarse implica perder agua, pero no glóbulos rojos, ni blancos, ni nada. Pero una hemorragia implica perder ambos. ¿Sí? Así que la volemia la podemos perder por una hemorragia, por una deshidratación. ¿Y la poscarga? ¿Cómo la podemos disminuir? Aumentando el radio. ¿Cuáles son los estímulos que aumentan el radio en un vaso sanguíneo? No. Muy bien. Óxido nítrico. Óxido nítrico relaja. ¿Sí? O disminuyendo el tono simpático. Oye, yo preguntaría una cosa así. ¿Cuáles de los siguientes factores que se muestran a continuación hacen que aumente la precarga? ¿Cuáles de los siguientes factores que muestran a continuación disminuyen la poscarga? Entonces aquí me va a interesar que recordemos nuevamente. Yo estoy muy de acuerdo con usted. No. Partimos con ese para disminuir poscarga. Pero resulta que lo que vamos a colocar acá abajo es un recordatorio. Por lo menos estas tres ya las tenemos que manejar. Receptor alfa 1 adrenérgico, noradrenalina, disminuye el radio. Este de acá aumenta el radio. Receptor de VAS ADH y finalmente receptor de angiotensinador de tipo 1. ¿Y la adrenalina relaja el vaso sanguíneo? No. Depende. Si estimula aquí, lo contrae. Pero si este vaso sanguíneo además tiene ese, si tiene este, la noradrenalina lo relaja. Pero la pregunta es, ¿todos los vasos sanguíneos tienen los dos receptores? No. Entonces nosotros vamos a suponer que el común de los mortales, los vasos sanguíneos, solamente tiene este. ¿Sí? Cosa que si tú estimulas un vaso sanguíneo con noradrenalina, se contrae. ¿Y si no llega a salir? Es muy raro que llegue a salir porque depende del resultado. Si están los dos, el alfa 1 contrae y el beta 2 relaja con el mismo estímulo. Se produce como una especie de batalla. ¿Josefa? ¿Era lo que aumentaba la poscarga? Entonces, ¿qué aumenta la poscarga? Cualquier cosa que te disminuya el radio. Por lo tanto, estos tres elementos que están aquí abajo aumentan la poscarga. Por eso tenemos que manejarlo. Porque a ti no te van a decir, oye, a mí, hábleme de la poscarga. No, te van a decir, ¿qué elementos de los que están aquí podrían aumentar la poscarga? Hacemos este análisis que voy a hacer ahora y salimos a la pausa. Creo que podríamos decir que la poscarga aumenta con el aumento de la presión arterial. No, es muy amplio. ¿Qué presión arterial? Esto lo escribo varias veces, pero es difícil de entender hasta que uno ya lo ve. La presión arterial tiene dos variables. Una, volemia. La otra, radio de los vasos. Listo, esas son las dos variables. Por lo tanto, acá,
cantidad de agua, cantidad de sodio, tiene que ver con la volemia. La volemia, a su vez, como dijimos acá, incide en la precarga. Pero el radio de los vasos sanguíneos, a su vez, incide en la poscarga. Incide en la poscarga. Entonces, si tú me dices, si aumenta la presión arterial, ¿va a aumentar la poscarga? Sí y no. ¿Cómo es eso? Si la presión arterial aumentó porque aumentó la volemia, no. Pero si la presión arterial aumentó porque disminuyó el radio de los vasos sanguíneos, sí. Oiga, ¿la precarga hace que aumente la presión arterial? Sí y no. ¿Cómo es eso? Si la precarga está aumentando por volemia, ¿la presión arterial aumenta? Sí. Ya. Pero si la presión arterial está aumentando por el radio, no. Yo insisto, este de aquí tira para los dos lados. Y este de acá tira para los dos lados. Entonces yo les decía que este es como un triángulo amoroso. Este o esta tiene dos amantes. Los amantes no se conocen, pero tienen relación con el mismo. Acá, lo mismo. Este de aquí tiene dos amantes, pero estas dos amantes no se conocen. Entonces, este tira para los dos lados. ¿Y qué dice aquí? Si aumenta la volemia, aumenta la presión arterial. Aquí es al revés. Si disminuye el radio, aumenta la presión arterial. ¿Y qué pasa al revés? Si aumenta el radio, disminuye la presión arterial. Y si disminuye aquí, disminuye acá. ¿Por qué puso nada arriba de los No, para tenerlo presente. Lo que, Josefa, lo que está aquí arriba aumenta el radio. Perdón, el radio, y por lo tanto disminuye la resistencia, disminuye la poscarga. ¿Y lo que está abajo? Disminuye el radio y por lo tanto aumenta la resistencia, aumenta la poscarga. Entonces aquí nos encontramos con un estímulo que puede incidir en dos variables, pero esas dos variables no necesariamente están relacionadas. Yo insisto, tú puedes tener un aumento de la precarga y un aumento de la presión arterial. Y dices, entonces la volemia, sí. Cuando es por volemia, van a aumentar estas dos. Pero si aumenta esta y no aumenta esta otra, también es plausible. ¿Por qué? Porque aumentó esta y no cambió la volemia y no cambió la precarga, pero esta aumentó porque disminuyó el radio de los vasos sanguíneos. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo que disminuyera el radio de los vasos sanguíneos? ¿La falta de óxido nítrico o la estimulación de estos tres? ¿Sí? Por eso esos tres receptores hay que manejarlos.